Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 25 del mes de mayo del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo capítulo 17 versículo 1, agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermanos, continúa la travesía del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, pero igual en el desierto es un problema que se da siempre, la falta de agua, y acá volvieron otra vez a tener sed. No había agua. Sin embargo, ellos sabían lo que Dios había hecho anteriormente cuando no había agua, y ahora vuelven otra vez a murmurar, a reclamarle a Moisés y a cuestionar en cierta medida el poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Si eran su pueblo escogido, lo que él había querido tener, y los saca de la esclavitud, ¿por qué no les iba a proveer lo necesario? Mas sin embargo, la impaciencia del pueblo hacía que ellos se alteraran y comenzaran a murmurar. Y Moisés se pone también en la misma situación, porque va con Dios, pues, y yo no podría decir que llega tranquilo, llega quizás molesto, preguntarle a Dios por qué, ¿verdad? Ya no aguanta. Moisés dice: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán, o sea, me van a linchar, me van a golpear, porque no se les dan las cosas que ellos necesitan. Mas sin embargo, Dios siempre tiene una salida, siempre la ha tenido y siempre la va a tener a cualquier dificultad que nosotros tengamos, por muy difícil. Aquí el problema era el agua, no había de dónde, mas sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Pide a Moisés que se vaya con los ancianos y que lleve su vara, que golpee la roca, la peña, le dice, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Entonces, para Dios no hay nada imposible. El pueblo todavía no lo entendía, no comprendía, habiendo visto las maravillas que había hecho, las plagas que le mandó a Egipto, el haber abierto el mar para que ellos pasaran en seco, el haberle echado aquellas ramas de un árbol a las aguas y se volvieron dulces. Les dio maná, les seguía dando el maná, y aún así seguían con la incredulidad. Muchos de nosotros, hermanos, estamos pasando la misma situación que este pueblo. Estamos viendo y hemos visto las maravillas, como Dios nos ha sacado muchas veces de los problemas, nos ha sacado de dificultades serias, nos ha sanado de enfermedades, y aún así seguimos dudando del poder de Dios. Aún así seguimos dudando de la misericordia de Dios. Aún así seguimos dudando que Dios nos pueda dar aquello que estamos pidiendo. Hermanos, confianza en Dios, saber esperar. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Dios conoce perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Él va a proveer de acuerdo a nuestras necesidades. Así es que, hermano, no se preocupe.
No seamos como este pueblo, tentando a Dios, haciendo lo que se enoja. Por esa razón le cambian el nombre a aquel lugar y le ponen Masá y Meriba, que significan prueba y rencilla. Entonces no probemos a Dios. Él sabe cuándo, hermano. Él nunca ha llegado tarde y nunca va a llegar tarde. Así que, hermanos, a confiar, a esperar en Dios, no importa la situación que esté pasando en estos momentos, por muy difícil que sea el problema. Espera en Dios, que Dios tiene una salida. Y Él de la nada puede construir aquello que usted necesita. De la nada Él puede formar aquello que usted quiere. De la nada Él puede sanarle de sus enfermedades. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.